Bienvenidos a otro capítulo más de Largos Días y Plácidas Noches, el lugar donde hablamos de historias de terror, relatos poco conocidos o casos extraños. Y pues bueno, estamos una vez más reunidos en este extraño y peculiar programa, para el deleite de todos ustedes. Y pues ya es el Día de la Madre, y qué mejor manera de celebrarlo que escuchando historias macabras o terroríficas con esa mujer que te trajo a este mundo por la fuerza. ¿Quién dice que el horror no puede unir familias? ¿No es así? Y bueno, a pesar de todo esto, quiero mencionar que tenemos una invitada muy especial entre nosotros, Mooncat Doll. Hola. ¿Puedes presentarte ante el público, por favor? Bueno, soy Mooncat Doll y... no sé qué me decir, sí, yo. No te preocupes, no pasa nada, aquí todos estamos relajados, es un programa que a pesar de que hablamos de temas muy serios y crudos y bizarros, aquí toda la comunidad, toda la plática es muy chill y muy tranquila, a pesar de lo bizarro que se pueda poner después por el tema, pero no pasa de ahí. Voy a hacer una serie de preguntas para que los espectadores te vayan conociendo poco a poco y pues me gustaría que lo respondieras, ¿sale? La primera pregunta es, ¿a qué te dedicas? Ok, soy tatuadora. Oh, chido. Y cosplayer, pues nada más por diversión. Ay, por diversión, oye, qué padre. Entonces, me imagino que pues, te gusta todo el tipo de lo que son los cómics, superhéroes y todo eso, ¿no? ¿Tienes algún superhéroe favorito? Superhéroe favorito... Thor. Chido, lo nórdico, muy bien, muy bien. ¿Te gustan las películas de terror? Sí, mucho las de terror psicológico. ¿Puedes mencionarme alguna así favorita? Mi favorita, Midsommar. No me sorprende, pero es muy buena. Dicen que por algo, entre más la gente piensa que eres sobrevalorada es porque mejor haces tu trabajo, entonces eso quiere decir que destacas mejor. Así que por algo es una muy buena película, Midsommar. Mira, usualmente a todos los invitados o invitadas, en este caso, les hago más de una pregunta. Pero como el caso de esta noche es muy largo y veo que vienes presentable para la ocasión de acuerdo al caso del que vamos a hablar, pues habiendo hecho la presentación e introducción, ¿qué te parece si empezamos con el tema de esta noche? Vas. Que es el caso de la tan famosa Dalia Negra. Una vez dicho esto, comenzamos. Como en todas nuestras historias, iniciamos con el origen de todo, empezando con el nombre de la protagonista. Su nombre era Elizabeth Short, y ella soñaba con llegar a Hollywood, y aspiraba a convertirse en actriz, con 22 años, y una belleza impactante. Trabajaba como moza en bares y restaurantes de la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Fantaseaba con ser descubierta en un día cualquiera, por alguien importante del circuito del espectáculo, de profundos ojos azules, piel muy clara y pelo castaño y ondulado, la típica fantasía de los años 50. La joven aprendió a explotar su estilo buscando tropezar con el destino de la fama que tanto deseaba y añoraba. Se maquillaba muy bien y se vestía siempre impecable, de negro, porque le gustaba resaltar su palidez, ya que ella se consideraba como una muñeca viviente inclusive. ¿Quién diría que esas mismas palabras sería lo que terminaría dictaminando su final, por así decirlo? Pero no nos adelantemos. Hasta Mooncat Doll. Mira, vienes hasta presentable, ¿no? Así fue. que, Elizabeth Short consiguió llegar a la pantalla de los cines, protagonizó películas y documentales, incluso inspiró varios libros. Pero nada fue como ella lo había deseado, porque desgraciadamente su fama fue por su deceso. Pero ya llegaremos a esa parte. Todo por un sueño. Elizabeth nació en la ciudad de Boston, Massachusetts, de Estados Unidos, el 29 de julio de 1924. Su padre se llamaba Phoebe May Sawyer. No, perdón, su madre se llamaba Phoebe May Sawyer, disculpa. Y su padre, Cleo Short. La familia se completaba por 5 hijas mujeres. En octubre de 1930, cuando Elizabeth tenía 6 años, ocurrió el primer hecho que le marcó la vida para siempre. Su padre simuló un suicidio, dejó su auto bajo un puente y desapareció de sus vidas. Digo, hay papás que se dicen que van por cigarros al Oxxo. Bueno, este padre era más hardcore, dijo no. Hay que ser original, ¿ok? No lo critiques. Sí, dijo, yo quiero estar seguro que no me van a buscar en todos los actos del mundo. Me voy a suicidar, voy a fingir mi suicidio, ¿no? Y bueno, a pesar de que hizo eso, como sufría de asma, la pequeña Beth, así la llamaban en su casa, pasaba los veranos en Medford y los inviernos en Florida, con unos amigos de su madre.
Cuando cumplió los 19 años, Cleo Short, su papá, reapareció de manera sorpresiva. Philip no pudo perdonar semejante mentira. Me imagino que el vato dijo, no estaba muerto, estaba de parranda, perdón, ya me di cuenta que la idea del suicidio era una estúpida idea. ¿Qué creen? Aquí estoy. Ándale. Me morí, pero sobreviví. El meme, ¿no? Ándale. Pero Elizabeth soñaba con acercarse a la meca del cine. Decidió mudarse con su padre a Vallejo, California, en 1943, después de convivir un tiempo. Se trasladaron a Los Ángeles y Elizabeth, sin embargo, no estaba demasiado contenta. Se sentía utilizada por su padre, que le exigía limpiar, cocinar y ocuparse de la ropa. No era lo que ella pretendía. Tenía aspiraciones más ambiciosas y entretenidas, como rodar películas, y entre otros. Discutieron y ella terminó buscando trabajo. Cuando lo consiguió, se planteó el mudarse. El 23 de septiembre de 1943 fue detenida por la policía. La sorprendieron bebiendo alcohol siendo menor de edad, ya que en Estados Unidos... Sí importa eso. Bueno, adelante, a diferencia de aquí, pues aquí un chico puede beber alcohol hasta los 18, en Estados Unidos es hasta los 21, efectivamente. Y pues bueno, le sorprendieron bebiendo alcohol en la vía pública y le abrieron una ficha y la mandaron de vuelta a Medford con su madre. Elizabeth estaba decepcionada por el rumbo que tomaba su vida. No quería quedarse en la ciudad de su niñez y le anunció a los suyos que iría a probar suerte al estado de Florida, donde tenía muchos conocidos. Durante 3 años estuvo mudándose de ciudad en ciudad. Cada tanto volvía a Massachusetts para visitar a su familia. Trabajaba como camarera, aunque seguía imaginando su despegue en el mundo del cine y una vida más glamorosa. Fue por esos tiempos que conoció a Matthew Gordon Jr. Él trabajaba en la Fuerza Aérea y lo destinaron a la India después de un grave accidente aéreo. Mientras se recuperaba, Matthew le escribió proponiéndole matrimonio a Elizabeth. Esta se lo contó a sus amigos más íntimos, pero lamentablemente el casamiento no llegó a concretarse. En agosto de 1945, Matthew murió como consecuencia de unas heridas infligidas en la India. A principios de 1946, Elizabeth viajó al sur de California para retomar una antigua relación con el teniente Gordon Flicking. No James Gordon de Batman, sino otro Gordon. No funcionó. Gordon se cansó de los desvaneos amorosos de su novia y se volvió a Carolina del Norte. Elizabeth seguía convencida de que alguien iba a descubrirla, que era un diamante en bruto esperando ser abierto. Qué pésima elección de palabras acabo de poner, pero bueno. Cada quien. O sea, sí fue abierto, pero no de la manera que ustedes creen todavía. Solo necesitaba un golpe de suerte. ¡Hala, Dios! Mira, ya, basta. Perdón, necesitaba un golpe de suerte y un poco de empujón. ¡Ay, Dios! Mientras espera. Vamos de Guatemala a Guatepeor. Bueno, es que no es mi culpa que todos los adjetivos que estoy usando los hayan usado con ella físicamente. Pero bueno. Aún no sería el culpable. Podría ser tú. No, estoy demasiado... Tal vez sí. No creo, qué boba. Ay, aparte no, ya me habría aburrido, habría ido por una hamburguesa o algo. Ok, a pesar de todo eso y de que Elizabeth se había convencido de que iba a encontrar el estrellato que ella quería, vivió en hoteles baratos y pensiones y demás lugares de la ciudad de Los Ángeles, dilapando lo que ganaba como asistente de maquillaje y en ropa. Yo. Siempre trataba de... No digas eso. Bueno, pero estaba tratando de buscar el sueño, o sea, ella quería ser reconocida y como toda historia que parece sacada del cine, era la chica de los barrios bajos tratando de aspirar a la parte buena y chida de todo esto. Y pues bueno, hizo hasta lo imposible. En eso estaba cuando se cruzó con su victimario. Aquí es donde entramos a la parte que llamamos el maniquí roto. Ya sabrás por qué. El jueves 9 de enero de 1947, Elizabeth Short fue vista en el bar del Hotel Cecil, el mismo hotel maldito donde desapareció Elisa Lam en 2013. Para los que no hayan visto el capítulo anterior, aquí se los vamos a estar dejando, que lo tuvimos con nuestro compañero latino, el cual es un hotel que se le conoce en Estados Unidos por ser un hotel maldito donde todas las personas que se hospedaban ahí les pasaban cosas malas. Siempre había asesinatos, desapariciones o cualquier cosa bizarra en ese lugar. Era como el hotel Overlook de The Shining, pero en la vida real. Ok, ya.
Qué buena referencia, Dios mío. Me encanta Stephen King. A ti te encanta el humor elevado de Midsommar, a mí me encanta todo lo bizarro literario, ¿no? A las 10 de la noche cruzó el lobby y se salió a la calle. Ya nadie volvería a verla nunca más por ahí. El 15 de enero, en un baldío de Leimert Park, Betty Bersinger, que caminaba con su hija de 3 años, vio lo que parecía ser un maniquí partido en dos. Eso la sacó de onda y dijo, ¿quién rayos tiraría un maniquí en un parque? Mi duda es para qué se acercó. Porque capaz que ¿Quién le dijo que quería? ¿Por qué agarras un maniquí de la basura, Dios mío? Bueno, capaz que la señora era artista y quería decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a usarlo para crear una nueva obra y será arte contemporáneo en el futuro. Oh, se le están saliendo las tripas. Eran las 8:40 de la mañana. Se acercó y espantada se dio cuenta de que en realidad era un cadáver mutilado y desnudo. Llamó a la policía. Cuando levantaron el cuerpo, los detectives se percataron de que no había ni una sola gota de sangre en el lugar. Era rarísimo. Esta mujer había sido asesinada y drenada completamente de toda la sangre de su cuerpo. Qué maniquí tan realista. Sí, como si hubiera sido un vampiro prácticamente, ¿no? Gracias. Tal vez haya sido Drácula, quién sabe. Pero bueno, era 8:40. Uy, sí es cierto, 8:48 de la mañana la encontraron. Digo, ya a esa hora sale el sol, entonces el tipo lo debió haber tirado a las 6 de la mañana, donde todavía no sale el sol. ¡Ah! Fue Drácula. Bueno, ya, no hay explicación corta, ya terminamos el programa, ¿no? ¿Adiós? Aún hay más, gente. No, nunca he dado un capítulo tan corto. Todavía no. Es que dice Elizabeth Short. Para los que saben el Conamed, Short es corto. Así que... Bueno, las pericias forenses certificaron el horror que la joven había atravesado. El cuerpo había sido seccionado por la mitad, de abajo para arriba. ¿Viste la película Terrifier? Te recomiendo verla. Es una película de un payaso asesino. Mejor que It de Stephen King. Bueno, hay una parte donde parte una chica desnuda, o sea, por dos a la mitad. Y es muy fuerte esa escena. Imagínate. He escuchado que la mitad, pero pensé que así, no así. Ah, bueno, pues imagínate algo así, pero a la inversa, como acabas de decir, aquí en la mitad del cuerpo. Pero igual necesitas mucha fuerza y los utensilios especiales para poder hacer eso. Y pues bueno, a la altura de la cintura, ya estaba partida a la mitad y le habían drenado completamente la sangre. Su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas, como una gran sonrisa, como de cierto personaje de cómic que no podemos mencionar por derechos de autor. Claro que sí podemos. ¿Sí se puede? Sí. Ok, no te iba a decir, ay, como Jeff Tequila. Oye, dije de ese cómic, ¿no? No creepypasta. Perdón, es que nací en el 2004. Es lo que me tocó. No te preocupes, yo también crecí con Slenderman y todos esos tipos. Digo, ¿de dónde crees que saqué la vestimenta? Ay, no. Su rostro estaba cortado, como te dije, con anterioridad. Le habían arrancado el vaso, el corazón y los intestinos. Tenía mutilado el pezón izquierdo y la panza cortada por encima de la entrepierna. Y en la vagina tenía un trozo de sí misma. Por alguna razón estaba completamente destrozada. Había sido asfixiada. Tenía las piernas fracturadas por los golpes de un bate y las marcas en las muñecas y tobillos. Revelaban que había sido manipulada, torturada en vida durante 3 días, según los médicos forenses. Y ahorita te voy a mostrar una imagen de cómo encontraron el cuerpo y ustedes van a poder verlo a través de la pantalla, obviamente censurado, porque pues no podemos mostrar imágenes tan gráficas. Está bien padre el maniquí. Y aún así creía que era maniquí, o sea, aún así... Es que, bueno, por la pose sí parece un maniquí, o sea, me muestra la foto y parece un maniquí fácilmente. Sí, hasta que vio las tripas de fuera dijo, no, espérate, me salieron tripas. Qué realista. Qué realista. Se desarmó, oigan. Estos jóvenes de ahora ya son más creativos con los maniquí. Ay, hija, no juegues con eso. Bueno, sus restos habían sido llevados hasta ese descampanado y los habían dispuesto de una manera extraña. Tenía sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en un ángulo recto. El asesino había dejado la huella del taco de su zapato hundida en la tierra y también las marcas de los neumáticos del auto en el que había sido trasladado. En la escena hallaron, además, una bolsa de cemento con restos de agua ensangrentada. Bueno, es que era el agua ahí mismo, ¿qué hizo? Es que se puede decir que yo creo que ya estaba en el proceso de limpiarla
pero a pesar de que la estaba transportando, yo creo que dio como que los últimos retoques antes de ir a tirarla ahí. De ahí está el hombre. La causa de la muerte, nadie lo sabe. La gran pérdida de sangre como consecuencia de las heridas sufridas en su cara y un gran trauma cerebral. No me estoy autorreferenciando, simplemente así es como dice acá. Su padre, Cleo, se negó a reconocer el cadáver. Phoebe, su hermana, tuvo que viajar para hacerlo. Una vez identificados, sus restos fueron enterrados en el cementerio Mountain View, en Oakland, California. El espantoso final de Elizabeth Short conmocionó a la ciudad de Los Ángeles. El misterio sobre su crimen desvelaba y le preocupaba a todos. Fue el caso mediático más grande que tuvieron en aquella época. Un poco antes del homicidio, se había estrenado la película La Dalia Azul, protagonizada por Veronica Lake. El filme era sobre la desaparición y asesinato de una mujer joven. Las semejanzas con el caso de Elizabeth y el hecho de que ella eligiera siempre vestirse de negro condujo a la prensa a bautizarla de una manera tan bizarra como la Dalia Negra. Imagínate que tu película se ve opacada por un asesinato. ¡Ah, su madre! No, sí. Perdón. Perdón, pero pasa en la vida real. Pasa completamente. Como lo que pasó con precisamente la premiere de la película de Batman, El Caballero de la Noche Asciende. Ese mismo mes estaban compitiendo contra Los Vengadores. Pero pues obviamente a Los Vengadores le fue bien en taquilla porque pues era algo más family friendly. Y Batman, pues digamos que cierto tipo inspirado en el Guasón trató de recrear un tiroteo. Y la película fue más famosa por ese hecho que por la propia película. Y fue la película que menos recaudó de la trilogía, de hecho. Precisamente por culpa del tiroteo. Entonces digo, es feo que recuerden más la trilogía original por el asesinato del final que por el final de la trilogía. Pero bueno, la realidad imita la ficción y la ficción imita la realidad y viceversa. En su afán de buscar primicias, los medios de comunicación entorpecieron desde el comienzo la labor policial. Las autoridades tuvieron muchos problemas para tomar el control del caso, que se frivolizó al punto de parecer a un verdadero guión cinematográfico de terror. Las historias que se contaban sobre Elizabeth se volvieron cada vez más extravagantes. Por más que los que conocían a la chica repetían que ella no fumaba, que no tomaba, que no se drogaba, y que prácticamente no jugaba, que no era una prostituta, y muchas otras cosas de las cuales decían que ella no era, no les hacían caso, porque trataban de buscar pruebas que pudieran incriminarla o engrandecerla más hacia el acto que al final sucedió con ella. ¿Culparla al respecto? Porque era de aquella época, el morbo vendía y de cierta manera lo sigue haciendo en la actualidad. Los ribetes exagerados de una historia fantasiosa eran los más atractivos y hacían duplicar la venta de los diarios. De hecho, el caso más jamás resuelto siguió dando la letra por décadas a las crónicas policiales. Tan lejos llegó su tragedia que hay hoteles de Los Ángeles que sirven cócteles llamados la Dalia Negra, una bebida amarga que contiene vodka y un licor de frambuesa, color rojo sangre, entre otras cosas. Qué creepy es de los hoteles, ¿no? Y sin embargo es una de las bebidas más compradas en Los Ángeles. Preocupante. Pero rico. Pero la fama del caso no fue inmediata, cosa que molestó mucho a su perverso autor. El 23 de enero de 1947, el asesino llamó al editor del diario de Los Ángeles, Examiner, le dijo que estaba preocupado porque no estaban siguiendo bien la noticia, y anunció que le enviaría algo al día siguiente. Justo al día siguiente llegó al periódico un paquete que contenía el certificado de nacimiento de la víctima, fotos, tarjetas, recortes de diarios con la muerte de Matthew Gordon y una agenda que llevaba en la tapa escrito un nombre, Mark Hansen. El asesino había cumplido con lo anticipado. Se puede decir que el tipo no escogió una víctima al azar, escogió a una persona que estuvo estudiando tiempo atrás, porque tenía periódicos del intento de casamiento de ella con su anterior pareja, su vida, sus fotos. Todo eso no es fácil de obtener, ni en esta época, ni en esa época menos. Lo cual nos dice que no era cualquier persona el que cometió este asesinato. Sabía hacerlo. Y lo estaba esperando. El desconcierto policial y confesiones absurdas. Mark Hansen, dueño de un club nocturno, fue uno de los primeros sospechosos. Había visto a la víctima el 8 de enero y el 9. Habían hablado por teléfono. El nightclub quedaba cerca de la casa donde Hansen vivía con su novia. La pareja había alojado a Elizabeth en reiteradas ocasiones. A pesar de que las jóvenes eran amigas, el hombre reconoció que había intentado, sin éxito, tener relaciones sexuales con Elizabeth. También declaró que era cierto que la agenda era suya, pero aseguró que la usaba su amiga, que obviamente en este caso fue asesinada. A esa libreta le habían arrancado una hoja. Todos los nombres masculinos que figuraban en sus páginas fueron investigados. La mayoría contó que habían salido con ella,
pero que cuando se daban cuenta de que Elizabeth no quería tener sexo, se marchaban. De esa lista, solo 3 habían tenido relaciones sexuales con la víctima. El último había sido Robert Red Manley, un comerciante casado de 25 años. Él relató que la noche del 8 de enero la vio caminando por la calle y paró su auto. Elizabeth le dijo que no tenía dónde ir, y él entonces la llevó a un motel. Reed contó que ella estaba indigesta por algo que había comido y que pasó toda la noche en el baño. Afirmó que entre ellos no había ocurrido nada, por lo que en la mañana siguiente la llevó a la estación del ómnibus para que dejara su valija en consigna y a las 6:15 de la mañana la dejó en el Hotel Cecil, el hotel maldito, donde se le llevó por última vez. Elizabeth le había dicho que allí se encontraría con su hermana Virginia. Aquí hay una foto de la imagen del caso, en este caso de los periódicos y de información del Se Busca, que ustedes también van a empezar a ver alrededor del lugar. Qué bella era, la verdad, muy bella. Y sí, se ve que tiene una piel muy pálida, pero muy bonita. Creo que le sentaba el cabello negro, es lo que le daba como el toque. Efectivamente. Aquí este es un cartel que prácticamente, pues tengo entendido que buscaban dar con más información respecto al asesino, porque el caso era tan grande y los periódicos seguían sacando noticias tras noticia, que el caso estuvo activo por mucho tiempo en aquella época, principalmente en esos primeros años. Al comienzo de la investigación, Reed fue el principal sospechoso, pero su mujer aseguró que él había estado con ella la noche del 9 de enero. Además, el hombre pasó el detector de mentiras sin mucho problema. Y el suero de la verdad, una medicación psicoactiva que se ha usado ocasionalmente en algunos casos, solo muy específico para conseguir confesiones. Mientras el verdadero asesino seguía enfadado por por cómo la policía estaba reaccionando al caso y que no llegaban a ninguna parte, escribió varias cartas más al diario, donde se autodenominaba el vengador de la Dalia Negra. Dios mío. Sí, se ve que, para mí que era guionista de cómic el vato. Sí, se nota que quería escribir algo. Su propia novela gráfica. El 25 de enero, la policía encontró el bolso y un zapato de Elizabeth Short en un gran techo de basura. Ambos fueron reconocidos por Reed. Quedó claro que el verdadero homicida les llevaba la delantera. Había buscado entre el 10 y el 15 de enero la valija de Elizabeth en la estación de ómnibus y le había tirado 2 pruebas en la nariz. Los detectives de homicidios estaban tan desconcertados y no sabían qué hacer, como siempre. Los sospechosos eran ya 22 y los policías asignados al caso eran 250 policías. Pero los hilos de la investigación estaban cada vez más enredados. Las habladurías y los chismes se multiplicaban de manera exponencial. Había quienes incluso endilgaban el crimen a personajes de la época como el actor y director Orson Welles o el estrafalario artista Man Ray. Otros sostenían que Elizabeth Short había sido una presa codiciada para la filmación de una snuff movie. ¿Sí sabes lo que es una snuff movie? Una snuff movie es una película donde se tortura a una o varias personas para el placer del consumo de los que están comprando la película. Okay. ¿Te acuerdas has oído hablar de Daisy's Destruction? Sí. Bueno, ese video es un snuff film. Hay gente que paga por ver a otras personas sufrir de manera real. Entonces ahí hay desde asesinatos, violaciones, tortura, sadomasoquismo, de todo. Entonces muchos tienen la teoría de que la Dalia Negra pudo haber sido el primer snuff film hecho. Porque pues digo, estar torturada 3 días y haberse quedado como maniquí prácticamente, no lo hace una persona normal y lo hace una persona con ámbitos artísticos inclusive. Se manejó mucho esa teoría por un tiempo. De hecho hubo un tiempo en el que hubo gente que decían que pues prácticamente había gente que tenía los negativos originales de las películas donde mataron a la Dalia Negra y que se vendían en el mercado negro al mejor postor, pero nunca se pudieron comprobar si esos rumores eran ciertos o no. Hubo más de 50 confesiones de hombres y mujeres que pretendían atribuirse al crimen. Todos quieren un pedazo del pastel. Dios mío, todos querían haberla matado. ¿Qué les pasa? Sí, estaba cabrón conseguir fama. Al menos por eso querían ser famosos. Digo, es como, uy, sí, yo la maté. No, al final no, ya cuando te van a gustar. No, era broma, era de chill, ¿cómo? Es de chill, no bro. de autógrafos. Es de chill, bro, es de chill. Ay, no. Pero bueno, cada vez que los medios daban el caso en su portada, la policía recibía tanta información que no podían procesarla. Estaban desbordados y desconcertados.
al punto que muchas de las pistas que el público suministró ni siquiera llegaron a los oídos de los detectives. Eran tantas las llamadas, cartas y cuanta cosa que recibían que no podían enviarlas todas, porque no sabían separar quiénes eran bromistas, quiénes eran gente que querían fama y quiénes eran gente que de verdad había visto algo importante en el caso. Estaba claro que Elizabeth había sido retenida durante 3 días en algún lugar fuera de la vista de la gente. La policía creía que pudo haber estado en un sótano o en una bodega de alguna casa particular. Alguien rico, con poder, con el poder suficiente adquisitivo para poder tener esas propiedades a su disposición. El propio padre de Elizabeth Short fue considerado un sospechoso. Cleo Short vivía a 5 kilómetros de donde se halló el cuerpo. Él aseguró que no sabía nada de su hija desde hace ya casi 3 años. Y no había nada que lo pudiera incriminar, así que... Bueno, digo, no es por defenderlo, pero si de por sí se fue porque no le importaba estar en su vida, como que no siento que le había puesto el interés de desaparecerla o matarla. Porque no le importaba para empezar, tuve que haberle importado para eso y no la quería. Sí, de hecho, efectivamente. O sea, si al final tuvo ese tiempo suficiente para estar con ella y nunca le mandó ni siquiera una carta, pues ahorita yo creo que nada más estaba haciéndose el sospechoso para tener algo de fama y a ver si alguien se le acercaba, ¿no? Porque todos querían un pedazo de la fama de ella. En 1999 ocurrió algo inesperado. Steve Hodel, un detective de homicidios de la ciudad de Los Ángeles, estaba ordenando las pertenencias de su padre, George, que había fallecido poco antes. Guardando unos álbumes fotográficos, se topó con 2 imágenes de una mujer desconocida para él. Era morocha, tenía ojos claros. La encontró muy parecida a aquella joven brutalmente asesinada y descuartizada que habían llamado la Dalia Negra. ¿Qué hacían esas fotos allí? De repente, sin darse él cuenta, empezó a recordar cosas y empezar a atar los cabos. Y así esa mujer tal vez era la Dalia Negra, según él. ¿Y si el asesino había sido su padre? ¿De él mismo que él estaba investigando? Algunos aspectos de la vida de su progenitor George no le cerraban. Entonces, decidido a investigar de manera profesional, fue recolectando pruebas. Buscó las cartas de su padre y las comparó con la letra de las que había enviado al asesino de Elizabeth Short a la prensa, y la caligrafía era muy parecida a la de aquella época. Envió todo al FBI y solicitó acceso a los archivos del caso. Las primeras conclusiones de los peritos del reconocimiento facial y de los grafólogos no fueron concluyentes. La familia de Short negó que fuera Elizabeth la mujer de las imágenes. Esta es la foto con la que lo comparaban. De cierta manera no se parecen, casi nada que ver. La primera no, la segunda tal vez sí, pero buscándole mucho, o sea, no era. Puede ser el encuadre, ¿no? Inclusive, o sea, tal vez por la forma en la que está la mirada, o sea, y por eso no la identifican tanto. Aparte, para el peinado, te lo digo porque sé cómo peinar el cabello y cómo hacer esas cosas. No es como que fuera súper accesible la plancha de cabello enseguida ahí, en ese entonces, y tiene el cabello demasiado lacio para lo que lo tenía Elizabeth. O sea, el peinado no puede hacerlo sin el lacio del cabello. Si es rizado, se iba a salir por alguna parte del cabello y no... Tarde o temprano, ¿no? Ajá, esa es una mujer de cabello lacio, no una mujer de cabello rizado. Bueno, pues en base a estas fotos es por la razón por la cual este detective decidió investigar a su papá, porque había demasiadas cosas que concordaban con el caso. Y pues como dice el dicho, siendo detective no puedes descartar ninguna prueba. Steve, a pesar de eso, siguió adelante con su investigación y continuó hallando indicios significativos. Por otro lado, su padre había tenido su propio consultorio a solo 2 cuadras del Hotel Cecil, el famoso hotel maldito. ¡Qué casualidad! Donde se había visto por última vez a Elizabeth Short. Convenientemente cerca, y lo más siniestro, es que George Hodel era médico cirujano y tenía todos los conocimientos necesarios para explicar lo sucedido con el cuerpo. Solo un experto médico habría sido capaz de dejar el cadáver en el estado en el que quedó Elizabeth. Ella había sido sometida a una voy a tratar de decirlo bien. Hemicorporectomía. Eso, gracias. Perdonen. Es difícil leer con esta cosa. No es cierto, no. No le voy a echar la culpa a mi pendejas. Su cuerpo había sido cortado por la mitad, a la altura de la espina lumbar, justo por la única parte en que puede ser cortada sin romper un hueso. Eso no te lo hace cualquiera. Esa cirugía era algo que se había empezado a estudiar durante la Segunda Guerra Mundial para amputaciones severas.
Descubrió además que el auto que los vecinos dijeron haber visto en el parque, cerca del baldío, era muy parecido al que tenía George Holdell y del mismo color negro. Ellos habían declarado que el vehículo parecía un Ford Sedan del año 36 y George Holdell conducía un Packard Sedan negro del mismo año. Ok, ya es como... No están viendo porque no quieren ver. Pero todavía no, nos falta más. Todavía vienen más cositas aquí. George además había tenido la ocasión perfecta porque su familia estaba de viaje para la fecha del crimen en su mansión millonaria, Soden House. ¿Te acuerdas que te había dicho que solamente pudo haber estado encerrada en una bodega o en un sótano? Pero de alguien con dinero, alguien que pudiera pagar ese tipo de lugares. Su casa no prestaba de aquí al cuarto. Ándale, exactamente. O sea, y ese médico, el día que su familia se había ido de viaje, él se había quedado solo esos días. En esa casa solía haber fiestas sexuales con jóvenes aspirantes a ser actrices que querían mezclarse con la farándula de Los Ángeles. Según Steve, en el sótano de la casona en la que había vivido con sus hermanos, Elizabeth habría sido retenida contra su voluntad, torturada y mutilada. Por último, estaba la macabra posición del cuerpo de la víctima que le recordaba a Steve Holdell el cuadro de El Minotauro, del autor surrealista Man Ray. Curiosamente, ese pintor había sido amigo cercano del doctor George Holdell. Steve veía en la puesta en escena del cuerpo una obra surrealista ejecutada por su propio papá. El cuerpo de Elizabeth era el lienzo de mi padre, su bisturí era su pincel, y lo demás, y la sangre, era su pintura. Okay. Sí, o sea, muy, muy poético la forma en la que lo describe. Dijiste que en esa casa había como fiestas con varias jóvenes. Me recuerda, podría ser una posibilidad. ¿Viste El Demonio Neón? La vi, me acuerdo, tiempo con Keanu Reeves y otras actrices. Siento que pudo haber pasado algo como lo que pasó en la película, de que las demás, al querer aspirar a lo mismo, pueden, o sea, tal vez una sola persona no podría hacer el trabajo que fue cortarla y todo, pero varias tal vez sí. ¿Sabes? Puede ser. Pudo no haber sido solo una persona. De hecho, hay declaraciones donde más adelante se explica que, de una vez lo voy adelantando, donde hubo más involucrados en esas fiestas y ambos entraban a la misma habitación donde supuestamente pudo haber estado encerrada ella, y eran gente de diferentes profesiones, desde políticos hasta médicos, hasta cirujanos plásticos y hasta gente militar con experiencia, o sea, había de todo. Y qué bueno que mencionaste el Demonio Neón, porque es una muy buena película y hablan precisamente de eso, de las fiestas privadas, pero yo creo que por situándonos en la época de los años 40, 50 por ahí, o sea, es como la película Babylon, no sé si la viste. Me suena. Bueno, es una película con Brad Pitt y otros actores y Margot Robbie, donde habla de las fiestas desenfrenadas de los años 50 que Hollywood vivía en aquella época. Y eran en mansiones, había orgías, cocaína, enanos, un montón de cosas. Sexo, alcohol y drogas. Sí, ¿no? Y elefantes inclusive había, o sea, les encantaba gastar dinero en lo que fuera. Y pues el tipo de mansión que él manejaba era lo acorde a aquella época para invitar actores, actrices, productores, directores, doctores, soldados, alcaldes, políticos, todo. Y pues bueno, concuerda con lo que estás diciendo y pues con lo que era de aquella época. Y más siendo un hombre de renombre de aquella época. Sí, pudieron ser muchas personas, no solo... O sea, pudo haber participado él, pero tal vez sus amigos también. Efectivamente. Algo más. Hubo testigos de la época que afirmaron haber visto juntos a George y Elizabeth, e incluso a uno de ellos afirmó que eran amantes. Steve se contactó con su media hermana mayor, Tamar Holdell, para saber un poco más sobre su padre. Ella había denunciado a George, su propio padre, por abuso sexual cuando tenía 14 años, y había declarado que él le había hecho participar en orgías, pero no ocurrió nada, y su padre fue exonerado después de años sin estar en contacto. Los hermanos se sentaron a conversar. Tamar le contó a Steve algo que resultó clave para su investigación en aquel entonces. Cuando ella estaba denunciando a su padre en las dependencias policiales, había escuchado a los policías decir que George había sido sospechoso en el caso de Elizabeth Short. Steven pegó un salto, sus teorías tenían fundamento. En el año 2001 se contactó con Stephen Kay, un conocido que trabajaba en la oficina del fiscal de Los Ángeles, y que le prestó mucha atención y le prometió revisar todo el material que había obtenido.
6 semanas después de recibirlo, Kay respondió: gracias a un trabajo de detectivesco fantástico llevado a cabo por su hijo Steve, el nombre del doctor George Hodel vivirá para siempre en la infamia. Steven estaba contento. Lo había convencido con su investigación. Llamó a su hermana Tamar y le dijo: nuestro padre es un maníaco homicida. ¡Felicidades! Les tengo que decirte, mira, mi papá, pues, o sea, Nuestro padre. La noticia, nuestro padre, pues, es un asesino. Recibimos el caso. Pero mató a la negra. Pero ya lo atrapamos, técnicamente. Pero ya está muerto. Pero vamos a poder vender el libro. Tengo dos noticias, una buena y una mala. Tenemos papá, la segunda es un asesino. Ay, no. Y bueno, a pesar de esa hermosa noticia para ellos, de saber que tenían la razón, cuando quieres tener la razón sin importar qué es lo que pase. Hey, tenían la razón, eso es lo importante. No tiene precio tener la razón, cueste lo que cueste. La investigación de Steve Hodel fue volcada en un libro exitoso que fue publicado el 10 de abril del 2003. Historia verdadera, titulada como La historia verdadera, el vengador de la Dalia Negra. Las ediciones posteriores en 2004 y 2006 tuvieron capítulos añadidos con nuevas pistas y más información. La publicación fue un bestseller y atrajo más revelaciones sobre el caso. Pero escribieron sobre el libro. Tiene que tener muchos detalles, ¿no? Toda la investigación, y de hecho se volvió un bestseller por más de 5 años. O sea, el hombre, si de por sí ya ganaba bien como detective privado para el gobierno, ahora imagínate. Como escritor. Sí, no, como escritor. O sea, y más de decir, eres una de las pocas personas que puede hacer libros hablando de cómo tu padre fue un hijo de puta. Tiempo después, Janet McCurdy podría también escribir su libro de Estoy feliz de que mi mamá haya muerto. Y de ahí se inspiró. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Janet la mató, de modos. De hecho. Ay, no. Pero bueno, Steve, a pesar de todo lo que estaba investigando, no cree que su padre haya asesinado solamente a Elizabeth Short. Sospecha que de muchas otras más. Entre ellos las siguientes 3. Louise Springer, a quien se halló asesinada en junio de 1949, muy cerca de donde se había encontrado el cadáver de Short. La actriz Jean Elizabeth Spangler desapareció en octubre de 1949. Perdón, ¿quieres decir algo? Solo puede haber una Elizabeth. Mira, hasta eso era selectivo el hombre, ¿no? Pero dijo, no, tiene que destacar más esta. A esta le metí doble de empeño. ¿Ustedes creen que es fácil poner como maniquí un cuerpo? No, requiere años de entrenamiento. No me quemé las pestañas para ser solamente doctor. Bueno, a pesar retomando con la segunda víctima, pues Elizabeth Spangler desapareció en octubre de 1949 y nunca más fue encontrada. Se sabe que estaba embarazada de pocas semanas, que quería hacerse un aborto y que se había puesto en contacto con un médico. Su cartera fue hallada cerca de la casona del Hotel Cecil. Un aborto, sale mal. Genial, doble premio, matarlas, ¿no? Ya. Perdón. Les prometo que no será la última. Soy honesto. Bueno, la tercera y última víctima es Jean French. Era una actriz novata que fue asesinada en febrero de 1947, 4 semanas después que Elizabeth Short. Hace algunos años, Steve Hodel volvió a la casona Soden, hoy declarada como monumento arquitectónico y valuada en $12 millones. O sea, imagínate, una mansión donde había orgías, hubo más de un asesinato, y en vez de tenerla como zona del crimen o algo, es como de, vale $12 millones, yo la vi primero, yo la embargué. Definitivamente, es arte. Ay, no, a pesar de todo eso, el animal detectó restos. Contrataron varios policías para investigar la zona antes de que la casa fuera vendida, para ver si podían encontrar cuerpos o restos humanos. Consiguieron un par de perros de caza y detectores, ¿no? El animal detectó restos humanos en el exterior y en el sótano, pero no se realizaron excavaciones que lo confirmaran. ¿Cómo por? Porque según si lo hacían, dañarían la estructura de la casa y demás cosas,
Y es eso, un piso y una pared, un sótano. eso ¿Dañar de qué? mi... Eso, ¿Dañar qué? 12 millones de dólares, mija, 12 millones de dólares. Yo no dejaría que esos malditos animales entraran a mi casa. Digo, son 12 millones de dólares. ¿Quién va a reponer eso a mí? ¿El gobierno? No, están locos. Juzgándolo como arquitecta, pues es solo un sótano y un piso, ¿no? Para ti es eso, para mí son 2 millones de dólares perdidos por eso. O sea, esos Monster Truck y todos esos premieres y lugares de Japón a los que quiero ir no se van a pagar solo. Ok. Ay, pero bueno, sí, qué estupidez, la neta. Por eso no pudieron, Imagínate que sí tengan las pruebas de que fue ahí y que no lo hagan, pues, para no dañar la pared. Vale 15 horas porque están los cuerpos enterrados. Pido las patentes. Híjole, sé que la pared es falsa y pues atrás de la pared están... Hay un libro de Edgar Allan Poe que lo explica. Ay, pero bueno, a pesar de todo eso, no se pudo hacer ninguna excavación para confirmar las sospechas. En el caso de Elizabeth Short, Steve Hoddle sostuvo que la policía tenía demasiadas pruebas en contra de su padre, pero que no se le había apresado por otros motivos. Estaba convencido de que la razón principal fue esconder los abortos clandestinos que su padre y otros médicos realizaban con la vista gorda que hacían los de las fuerzas policiales. En aquella época muchas actrices aspirantes querían obviamente una oportunidad en el cine y tanto directores, productores pues aplicaban la Harvey Weinstein, que era de te doy pero tú dame, y pues Y nos damos. bueno. Lo bueno que no se me cae la mandíbula. Pero bueno, a pesar de eso, o sea, obviamente en aquella época muchas mujeres desgraciadamente aceptaban los términos de estos hombres asquerosos y pues muchas de ellas salieron embarazadas. En aquella época los productores, directores, como son magnates de negocios, tenían contactos para decir desaparéceme o a esta mujer o a la criatura dentro o a las dos cosas. A veces sin querer salían ambas, ¿no? Desgraciadamente. Y la policía se hacía de la vista gorda, porque eran demasiadas desapariciones, más en aquella época de Los Ángeles. Era donde recibían un montón de mujeres aspirantes a actrices y no todas podían destacar. Desgraciadamente, aunque muchas personas vayamos a ver las películas de aquella época, como las de Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, entre otros, y todo el mundo dice, ¡ay, qué bonita época! ¿Me encantaría vivir ahí? No, créeme que no. No te gustaría. No te dejes llevar por la fachada. La película Babylon retrata muy bien eso. No era una época bonita. Lo era si eras blanco y privilegiado. Ya fue. Pero si eres la minoría, no, mijo, no se puede. Híjole, actualmente no sé. tampoco. Ay, no. Y pues a pesar de todas estas pruebas y a pesar de que no pudieron arrestarlo precisamente porque la policía misma encubría el caso, y eso explicaría los años de pendejez de no avanzar en el caso, pues a pesar de todo lo mencionado, aún hoy en día el rompecabezas sigue armándose. Los expertos en la materia de casos policiales dicen que es el homicidio no resuelto más famoso de la historia de los Estados Unidos. A 74 años del crimen, el caso sigue siendo noticia, aunque el asesino seguramente ya está muerto. Elizabeth Short tenía un sueño que desgraciadamente se convirtió en una pesadilla. Y es una pesadilla que sigue inspirando cómics, videojuegos. Ah, sí, porque hay un juego llamado Schoolgirls, que es un juego de monas chinas como Street Fighter. Okay. Y entre ellos hay un personaje que está inspirado en la Dalia Negra. Entonces imagínate, vas a jugar un Street Fighter y puedes escoger a la Dalia Negra. Entonces te digo, o sea, desgraciadamente su sueño quiso ser muy deslumbrante y lo fue, pero no para ella, sino para sus seres queridos o los pocos seres queridos que todavía la amaban. Gente conocida, y pues su caso inspiraría a varias historias, cómics, películas y uno que otro videojuego. ¿Sabes quién no la quería? ¿Quién? Su papá. Sí, me queda claro, digo, tratar de ir por cigarros, no, perdón, intento de suicidio y 18 años después decir, ay, no, fíjate que no me morí, pensé que era el problema del coche, pero no era yo, o sea, no te preocupes, ya estoy aquí. ¿Cómo está mi familia querida? Pero bueno, a pesar de todo eso, pues esa fue la historia de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra. ¿Qué puedes decir del caso? Pues, qué feo no tener papá que te cuide. Y O alguien que le interese.
alguien que la quisiera y no sé, siento que, no sé si escuchaste en la investigación o si viste cómo le avisaron a la mamá sobre ella. De hecho, tuve que eliminar un poco ese caso porque todavía abarcaba como hasta otras 10 páginas más y nos habíamos quedado más. O sea, solo le llamaron y señora, se ganó un premio. Ay, no, que se murió su hija. Ah, sí, los medios la engañaron diciendo, sí, su hija fue seleccionada. Y la señora ahí bien entre las cámaras de, ay, sí, yo siempre quería mi hijita y todo. Y de repente le dicen, ah, bueno, sí, usted no está aquí para eso. Mire, necesitamos que nos confirme si este es el cuerpo de su hija. ¿Por qué está abierta la mitad? Solo díganos si es ella o no. O sea, usted no pregunta, nosotros hacemos las preguntas aquí. Y lo peor es que agarraron su reacción real para los periódicos y todo. O sea, de que enseguida todo real, no. O sea. Y nos quejamos de darle review o de Yao Cabrera. Esos güeyes ya estaban, ya este desmadre amarillista ya existía desde tiempo atrás. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y pues bueno, este fue el caso de la Dalia Negra. Espero que les haya gustado a todos ustedes esta noche. Gracias por venir, Mooncat Doll. ¿Quieres dar tus redes sociales para que la gente te siga? Pues Mooncat Doll en todas partes. Ok, perfecto. Va a aparecer en alguna parte por aquí en la descripción de este video. Entonces síganme como Trauma of the Night en mi canal de YouTube por separado. También síganme en TikTok y en Instagram, @Trauma of the Night, todo junto. Ese nombre sirve para las dos redes. Y pues les recuerdo que tengo una tienda de camisetas donde vendo camisetas de terror, Chucky, Jason, Freddy Krueger y ya voy a sacar de más personajes todavía. Es @trauma /store/. Ya va a haber nuevos diseños y espero que puedan venir también a las convenciones donde efectivamente nosotros pues estaremos allí vendiendo camisetas y demás cosas, interactuando con fans. Y quiero mandarle un saludo a Stellar Gris, que es una actriz de doblaje que les recomiendo que sigan. Es una maravillosa actriz, hace personajes como Makima de Chainsaw Man o Nagatoro de Don't Tease Me Nagatoro, o No Me Jodas Nagatoro en español. Y pues esperamos algún día tenerla en este programa, esperemos que sí. Y pues bueno, yo soy Trauma y ya saben lo que siempre les digo, que tengan linda noche.